Hola amigos y amigas del Simposio Internacional y Nacional de Arqueología Histórica Latinoamericana. Bueno, de entrada me gustaría agradecer la invitación de este año para este evento que se va convirtiendo en algo fundamental en mi agenda de eventos académicos al año. Este año lo que me gustaría ofrecer a ustedes es un panorama general de la utilización de la cartografía histórica como una herramienta para las investigaciones que llevamos a cabo acá en el sur de Brasil y también por extensión a los países vecinos como Argentina, Uruguay, Paraguay. Me refiero a estos tres porque están más directamente involucrados en la formación de las fronteras en el sur, que será el aspecto principal que pretendo desarrollar aquí con ustedes, porque la utilización de fuentes históricas dentro del marco de la arqueología histórica siempre ha generado cierta tensión, ciertas discusiones, siempre se ha puesto algún tipo de matiz para pensar, bueno, hasta qué punto una fuente, un manuscrito, una fuente primaria, una imagen, un mapa, son realmente herramientas que se las puede utilizar sin riesgo, ponemos así, ¿no? Por otro lado, claro, ya mucho de estos debates se ha superado, pero de todas maneras sigue una que otra duda a veces si estas herramientas no necesitarían algún tipo de formación especial para utilizarlas. O sea, este parece ser un problema que a veces vuelve, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para enfrentar una fuente que de alguna manera solicita una experiencia, algún conocimiento? Y la cartografía se ha convertido en una fuente así. Desde hace algunos años acá en Brasil se ha formado un grupo bastante grande y consistente de investigadores e investigadoras en el tema de la cartografía histórica. Y este grupo está en total conexión con colegas de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, porque tenemos ya encuentros específicos de esta área de la cartografía histórica, encuentros que se van repitiendo a cada año. Hay un encuentro que da la vuelta por los países de Sudamérica, hay un congreso internacional que ocurre en varios países del mundo, hay congresos que ocurren solo en cada país, y esto ha generado un campo de investigación bastante efectivo y que va creciendo a cada año. Claro, también, por otro lado, vamos desarrollando más investigación en los programas de posgrado, en los laboratorios, que también van creciendo en nuestros países. Así que el tema de la cartografía histórica ha dejado de ser un tema marginal, ponemos así, muchas veces los mapas figurando como ilustraciones en los trabajos, a veces solo para indicar la localización de un objeto de investigación. Está pasando a ser otra cosa ya. La cartografía misma es el objeto de investigación y todo lo que puede sacar, se puede sacar, se puede permitir que flote, ponemos así, desde un mapa, ¿no? Desde un mapa me refiero a mapas que a falta de un concepto mejor llamamos mapas históricos, pero todos mapas son históricos, ¿no? Pero en este campo específico de la cartografía histórica, mapas históricos son los mapas que nosotros hoy mirando desde el siglo XXI, miramos ahí mapas del siglo XX, principios del XX para atrás, ¿no? Hasta donde tengamos estas referencias. Es un campo que ya también tiene bien desarrollado los aspectos teóricos, los aspectos metodológicos, los cuales, bueno, uno trata de aprender a lo largo de los años trabajando con mapas. En mi caso particular, yo empecé estudiando las misiones jesuíticas hace ya bastante tiempo y en un dado momento me defronté con el hecho de que había una cartografía muy significativa producida por los misionarios jesuitas, no solo acá, lo que nos toca más cercano, que serían las misiones, las famosas misiones con los guaraníes, sino también en todas las partes del mundo donde estuvieron los misionarios jesuitas. De todos los lugares donde estuvieron, sacaron mapas y de alguna manera estos mapas circularon mucho en el siglo XVII, en el siglo XVIII y después del XIX, bueno, circulan mucho porque se convirtieron en fuentes de investigación, están en archivos, están en bibliotecas, están en colecciones particulares, ¿no?
Y hoy hay ya una cantidad expresiva conocida y algunas publicaciones también de esta cartografía. Bueno, en frente a eso yo también traté de especializarme un poco, estudiar más los temas teóricos y metodológicos y bueno, en los últimos años tengo acumulado algún conocimiento sobre la cartografía producida por los misioneros jesuitas. Además de eso, agregué en mis investigaciones ya hace algunos años la cartografía producida por los indígenas en contacto y mismo después de la expulsión de los jesuitas, pudimos demostrar ya una cartografía producida por los propios indígenas guaraníes, ¿no? Así que los mapas empezaron, en mi caso, con un tema histórico, ponemos así, que me ayudaba a pensar la ocupación, la organización del territorio, todos los procesos por los cuales pasaron las misiones. Bueno, después de eso, empecé a mirarlo también como una forma de ubicar o buscar, lo que es más complicado, determinados elementos materiales de esta experiencia histórica que habían desaparecido del paisaje, por lo menos a una primera mirada. Y después, en un tercer momento, empezamos acá, donde trabajamos en el sur de Brasil, un proceso de aproximar más las dos miradas sobre el territorio, que es la mirada hispánica a través de la cartografía jesuítica y la mirada luso-brasileña, portuguesa, que viene a través de la ocupación portuguesa de lo que es el actual sur de Brasil. Estas dos formas de mirar se reflejan en la cartografía producida tanto por españoles y misioneros jesuitas a servicio de España, como por portugueses o brasileños, o sea, luso-brasileños, a servicio de los intereses coloniales de Portugal. Así, lo que pretendo demostrar a ustedes primero, en un primer momento, es esta cartografía de los jesuitas, con un par de ejemplos para que se pueda pensar qué aporta esta cartografía. Después, el lado portugués. Pero antes es importante lembrar que toda esta zona que vamos a ver aquí en los mapas está dentro de un marco que nosotros conceptualmente llamamos acá en el sur de Brasil de región platina, ¿no? Más o menos la ubicamos dentro de toda el área cubierta por los ríos, arroyos que forman la cuenca del Plata, ¿no? Así que, bueno, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, todos los ríos y arroyos que caen en estos ríos, más el Plata, que es el río, el último río de la cuenca, por eso lleva este nombre la cuenca. Toda esta zona la llamamos región platina. La entendemos entonces primero geográficamente, hidrográficamente, y después expandimos para una idea de una región histórico-cultural, ¿no? Que es el caso específico de que en esta zona hubo un proceso de conflicto, confronto, encuentro, marcado por intercambio, por violencia, por conflictos de guerra, ¿no? Por contrabando, o sea, por todos los procesos dinámicos cuando dos o tres frentes sociales se encuentran, que fue el caso aquí, ¿no? Hay por lo menos tres capas muy claras que convergieron para esta zona. Los pueblos originarios que acá estaban y eran diversificados entre sí, los ponemos dentro de un conjunto para pensar la mirada indígena de lo que estaba pasando con las distintas situaciones para cada grupo. Después está la frente de expansión de conquista y colonización hispánica, española, ¿no? Que empieza, como ustedes saben bien, bueno, la primera Buenos Aires, Asunción, y después toda la red de ciudades que se va a formar, una élite criolla, y después, bueno, todo el proceso de llevar a los pueblos originarios a ser parte de un sistema colonial como mano de obra, pero también, que es lo que me interesó en lo particular, el proceso de llegada a los jesuitas y la evangelización. Así que este es un proceso que tiene que ver fundamentalmente con fronteras. Y por el lado portugués, una expansión sobre esta zona que va a llevar a la necesidad de los tratados de frontera. Bueno, primero del lado español, la mejor cartografía producida es la producida por los jesuitas ya desde el siglo XVII, aunque había otros mapas producidos a partir muchas veces de informaciones de jesuitas, como son los casos de los mapas de Blaeu o de Janson,
¿no? Mapas que circularon en Holanda, pero en realidad estaban hechos con base en informaciones que venían directamente de la zona a través de cartas, informes, relatos, sobre todo de misionarios, no solo jesuitas, sino también franciscanos. Y después, bueno, una cartografía de jesuitas propia de ellos, sobre todo en el siglo XVIII. Ahí sí hay como, por lo menos como 50 o 60 años del siglo XVIII, que esta zona de la Cuenca del Plata va a ser muy cartografada por misionarios jesuitas. No solo porque estaban entre los guaraníes, también porque estaban misionalizando con los indios pampas al sur de Buenos Aires, con los chiquitos, con los mojos, con los avipones, con los mocomíes, y bueno, con los vilelas, con una cantidad muy grande de indígenas del marco ese que yo les dije, de toda esta grande región, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos algunos mapas bastante conocidos, ¿no? Bueno, me referí a mapas generales, holandeses, de Jansson, de Blaeu, de otros que ya enseñaban la presencia de las misiones. Después, bueno, hay un mapa interesantísimo de José Sánchez Labrador, que fue un misionario que estuvo 30 años acá en la zona con los guaraníes y produjo un mapa que intentaba demostrar la situación 100 años antes de que él estuviera aquí. O sea, demostrando dónde podrían haber estado las primeras reducciones, las primeras misiones del siglo XVII. Él llega en el XVIII y permanece 30 años aquí. Este mapa es un mapa importante porque sirvió y sirve de referencia hasta hoy para intentar ubicar alguna de estas misiones. Después está la tentativa de, sobre estos mapas, por ejemplo el de Labrador, producir mapas actuales del siglo XX, XIX, XX, hasta ahora, como este que está en una publicación de un jesuita también llamado Teschauer, de principios del siglo XX, que intenta más o menos localizar las primeras reducciones del siglo XVII. Y después, bueno, están los mapas del siglo XVIII, el más precioso es el mapa del padre José Quiroga, un mapa bastante completo de la zona, de las misiones con los guaraníes, es todo lo que había además alrededor de esta zona. Y después, bueno, el estupendísimo mapa que reapareció hace poquísimos años, el mapa del padre Tadeo Eniz, que yo y una colega de acá de Brasil, llamada Júnia Furtado, tratamos de identificar como un mapa de coautoría del padre Tadeo Eniz con los guaraníes. Y vemos claramente, ¿no?, la mano indígena en este mapa en varios momentos, cuando utilizan términos en guaraní, cuando demuestran dónde estaban las primeras reducciones del siglo XVII en un mapa hecho en el siglo XVIII, utilizan el término Tetangüe, que en guaraní quiere decir local que fue de, y ahí se refieren a Tetangüe San José, Tetangüe Santa Ana, Tetangüe San Miguel. Están diciendo, al que mira el mapa, que 100 años antes de cuando el mapa estaba en producción, habían estado ahí las primeras reducciones de guaraníes, o sea, estaban haciendo una reivindicación de memoria y también nos ayudan a intentar ubicar estas misiones. Bueno, después tenemos el lado portugués, que tiene una relación directa con dos momentos, ¿no? A partir del momento de la fundación de la ciudad de Río Grande, 1737, que fue como un puesto intermedio entre la colonia del Sacramento, que habían fundado en 1680, y Laguna y después el Brasil portugués, ¿no? Este fortín que origina la villa y después la ciudad de Río Grande se convierte en una posición estratégica y la cual no abandonan nunca más los portugueses, ¿no? Y bueno, ese es el primer momento que se ve que para elegir este local donde fundaron el fuerte y después la villa de Río Grande, había conocimiento de esta zona toda, ¿no? Por eso sabemos que hay mapas anteriores, como este, que es un mapa anónimo, ¿no?, atribuido a gente de San Pablo, a sertanistas, como se dice, que va intentando demostrar esta zona con bastantes errores, pero ya se ve que por lo menos a partir de 1710, 15 por ahí, los portugueses tienen un buen conocimiento de lo que llamamos el camino de la playa, el camino del litoral atlántico, que llevaba desde la colonia del Sacramento hacia Río Grande y de Río Grande para el norte. Y entonces antes de Río Grande era una zona conocida, de hecho hay descripción de este camino, y después entonces la presencia más significativa de portugueses. Y ahí tenemos la llegada, el contexto del Tratado de Madrid de 1750, y bueno, en este contexto, claro,
hay una producción cartográfica enorme, sobre todo por portugueses o gente, cosmógrafos, topógrafos, cartógrafos, ingenieros militares a servicio de Portugal, así como había los que estaban a servicio de España, para demarcar, en definitivo, sobre el terreno, la línea divisoria del Tratado de Madrid de 1750. Bueno, ustedes saben bien, todo empezó en 1752, cuando las comisiones demarcadoras llegan, y bueno, van a encontrar una resistencia indígena por parte de los guaraníes que no aceptan que parte de su territorio, no todo, parte de su territorio, fue puesto como objeto de canje, de intercambio entre Portugal y España. De hecho, la colonia del Sacramento pasaría en definitiva a España y 7 de las 30 misiones de guaraníes pasarían para Portugal. Bueno, eso generó un conflicto que estuvo ocurriendo por 3 años prácticamente, 1753 a principios de 1756, y eso va a llevar a una necesidad también más grande de conocer el terreno. Y ahí que el mapa del padre Tadeo Enis, un jesuita que yo les enseñé antes, vuelve a cobrar importancia, pero también los mapas producidos por ejemplo, Miguel Blasco, un italiano que estaba a servicio de Portugal y que ha producido mapas importantes. Bueno, acá apenas algunos, ¿no? Para que vean el detalle del terreno y algunos puntos que se van destacando, ¿no? Después que pasa todo el conflicto del Tratado de Madrid, que el tratado se anula en 1761, tenemos un momento muy intenso acá de movimentación sobre el terreno, porque los portugueses permanecen en Río Grande, pero en 1763 Ceballos, gobernador de Buenos Aires, promueve una invasión del Río Grande para retomar los territorios que entendía que pertenecían a España. Eso va a llevar a una ocupación de 13 años de la ciudad de Río Grande y su alrededor por fuerzas castellanas, españolas, y un conflicto que va a terminar con la retomada de Río Grande por parte de los portugueses. De este conflicto resulta la necesidad de una fortificación de la zona y todo eso es cartografado. Así después, para 1780, este mapa de Córdoba, por ejemplo, el autor se llamaba Córdoba, ¿no? Va enseñando cómo estaba la situación, los campos españoles, la zona portuguesa. Después hay otros mapas de un cartógrafo llamado Rangel Bulloins, muy importante, mapas de casi finales del siglo XVIII, ya posteriores al Tratado de Santo Ildefonso de 1777, ¿no? Que va a también reflejar cuál era la posición que estaban los portugueses después de todo eso. O sea, se habían avanzado para oeste de la Lagoa de los Patos, la laguna, y ya se habían posicionado bien en Río Pardo, estaban posicionados en Río Grande, estaban posicionados en la frontera sur del Chuy, ¿no? Pero habían perdido el fuerte San Miguel y la fortaleza de Santa Teresa para los españoles. Esta era una situación al finales del siglo XVIII. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Retomando esta cartografía y tratando de ubicar algunos locales. Por ejemplo, les doy como ejemplo un puesto de la gran estancia de ganados de San Miguel, de la misión de San Miguel, llamado Santo Antonio. Estamos buscando ubicar este local, vamos siguiendo la senda abierta por otros arqueólogos, por ejemplo, un arqueólogo llamado Jäger en los años 50 estuvo en esta zona donde puede haber sido este puesto de estancia. Después en los años 80 un arqueólogo llamado Fernando La Salvia volvió a esta región y localizó una estructura que él identificó como una calera, un horno de cal, para producir cal, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí ahora, al principio de este año, y relocalizamos esta estructura y otra estructura que La Salvia no había ubicado, que son cercanas, hechas en piedra. Estoy conforme con la interpretación de La Salvia de que era una calera, pero no sabemos si está directamente relacionada al puesto de la estancia de San Miguel llamado Santo Antonio, porque este puesto, por las descripciones de época, por ahí pasaron los demarcadores de los tratados, en más de una ocasión, lo describen como un local bastante grande, con mucha población. Así que tenemos dudas hasta hoy exactamente cuál iba a ser el futuro de esta estructura en el caso de que no hubiera pasado todo lo que pasó con los tratados y los avances de recursos de estas fronteras, ¿no?
Otro ejemplo también de la misma situación es el fuerte de San Gonzalo, también producido, levantado por los portugueses en 1755, en el hecho de la tentativa de marcar el Tratado de Madrid, y el cual se sabe que existió por lo menos hasta el Tratado de Santo Ildefonso, o sea, hasta 1777, y después se van perdiendo informaciones sobre este local. Bueno, también estamos ahora justamente volviendo a investigarlo. Más o menos es seguro afirmar dónde quedaba, porque se ve en el paisaje, claramente se ve la marca donde estaba el pequeño fuerte, pero nunca hubo una intervención arqueológica ahí. Bueno, de hecho nunca hubo un trabajo arqueológico ahí. Y lo vamos a hacer aquí con un equipo de mi universidad para el año que viene. Estamos en el momento de levantar informaciones y hacer prospecciones no interventivas en campo para tratar de ubicar la zona y más o menos delimitar el área para una investigación arqueológica futura. Bueno, además de eso están todas las estructuras que la cartografía demuestra y que estamos tratando también de localizar. Primero acá en el entorno de la ciudad de Río Grande, como es el Fuerte San Gonzalo, que está aquí cerca en menos de una hora, ¿no? Y estructuras que están aquí en la propia ciudad de Río Grande, donde pueden haber existido fuertes, baterías, ¿no? Reductos. También estamos interesados en estos ranchos que surgen a lo largo de estos caminos. Eran caminos que transportaban, los troperos transportaban con tropas de mula, con tropas de ganado, vacún. Se formaron ranchos y algunos quizás se pueda identificar como uno que tratamos de ubicarlo, que está aquí, cosa de una hora de la ciudad de Río Grande, pertenece a la ciudad de Río Grande, que está en su zona rural, rumbo al sur, rumbo a la frontera con Uruguay, que puede haber sido también una de las guardias, de las dos guardias, tres guardias que habían puesto los portugueses rumbo a lo que después sería la frontera sur del Chuy, ¿no? Esta puede haber sido la guardia del Taín, del arroyo Taín. Bueno, esos son ejemplos, ¿no?, de objetos de investigación que tratamos a partir de la cartografía, a partir de la documentación escrita y a partir de las evidencias que se pueda ubicar en el terreno. Ninguno de estos locales fue objeto de excavaciones arqueológicas hasta la fecha. Pero estamos bastante confiantes de que vamos a poder hacer algo en los próximos meses, ahora que organizamos un equipo y que estamos distribuyendo las tareas para ver, bueno, cuál de estos locales tiene el mejor potencial para una campaña arqueológica. Bueno, esta es una mirada bastante general, como ya les dije, dado el tiempo que tenemos para exponer aquí. Mis contactos están con la organización del evento, así que si a alguien le interesa profundizar más, quiere hablar de fuentes, quiere conocer un poquito más, les informo que estamos muy cerca de colocar en el aire un sitio de la web, del laboratorio que tenemos acá en la universidad, donde va a haber una gran cantidad de mapas y fuentes y vamos a hacer ahí dentro del sitio algunas discusiones, algunas informaciones, agregando datos a esta cartografía, ¿no? Y eso puede ser bastante útil para investigadores de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, porque esta cartografía cubre áreas de estos países también. Bueno, muchas gracias por su atención y como dice, estoy a disposición de ustedes para lo que haga falta y lo que yo pueda brindarles en términos de aclaraciones e informaciones. Nos vemos pronto en otro momento, ojalá de forma presencial. Muchas gracias.